Dolly es abogada de la Universidad de Saucamas de Tunja, ha realizado diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional y Humanitario de la UPTC, también en contratación estatal, consolidación de la paz, gestión de la inversión pública, también diplomados sobre tutoría virtual en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es especialista en educación, cultura y política, y también cuenta con publicaciones como Ingeniería Civil, Ciencia de Progreso y Evolución que lleva el país al desarrollo, entre otras. Adicionalmente tenemos a Lidia Janet Figueroa Moreno, ella es profesional fonoaudióloga, es especialista en gerencia hospitalaria, cuenta con diploma en verificación de condiciones de habilitación de IPS, también prevención, de detección y tratamiento de violencia doméstica, componente de educación y salud, diplomados en primera infancia, experiencia en políticas públicas de inclusión social para personas con discapacidad desde el año 2013, y adicionalmente ha trabajado 8 años con instituciones públicas pues relacionado o sobre el tema de discapacidad, y ha realizado seguimiento a la implementación de las políticas públicas en discapacidad. Entonces, bueno, primero los invito por favor a que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, pues quienes no son ponentes, y adicionalmente, bueno, contamos con un intérprete de lengua de señas. Gracias a Andrei Morales por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, daremos inicio. Les recuerdo que para que vean a las personas, pues deben poner en la opción de mosaico. Y ya, eso es todo. Y bienvenidas a nuestra frente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doy un saludo muy especial a las 39 personas que se encuentran conectadas en este momento. Un saludo muy especial a Daniel Vargas, a Melissa Díaz, quienes son las personas que organizaron este evento maravilloso. Un saludo muy especial también a Andrei Morales, nuestro intérprete de lengua de señas que nos está acompañando el día de hoy, porque precisamente el tema que nos reúne en esta tarde es discapacidad, y por lo tanto cuando hablamos de discapacidad tenemos que pensar en que no existan las barreras comunicativas. Entonces, pues voy a dar inicio a la presentación. Más que algo catedrático, quisiera que se nos convirtiera en una tarde, en un conversatorio frente al tema de discapacidad, de la inclusión social de las personas con discapacidad. Bueno, quiero contarles que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy es nada sobre nosotros. Es decir, que todas las acciones afirmativas, todas las políticas públicas, todas las actividades, todos los proyectos que se emprendan en favor de la población con discapacidad necesariamente tienen que contarse con la misma persona con discapacidad, con sus familiares y con sus cuidadores, para que tenga vigencia y para que tenga realmente la esencia de lo que se busca con la política pública de discapacidad. No podemos pensar en crear políticas públicas o en implementar políticas públicas de discapacidad si no se tiene en cuenta a la misma población con discapacidad, a sus familiares y a sus cuidadores. Bueno, vamos a mirar desde un enfoque más técnico lo que significa la palabra discapacidad. Vamos a verlo desde un enfoque de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, en donde nos dice que la discapacidad es una condición de la persona, que cuando hablamos de una condición simplemente hablamos como algo natural. La persona nos conlleva a pensar a un enfoque de derechos. Cuando hablamos de una condición de la persona, estamos o necesariamente tenemos que especificar que cuando una persona no presenta pues alguna discapacidad,
nuestro nombre técnico es persona convencional. Simplemente no podemos denominarla como una persona anormal o como persona normal. Simplemente es una persona convencional que no presenta la condición de discapacidad. Entonces, este término de condición de la persona, al referirnos a lo que es discapacidad, nos lleva a pensar que la condición es simplemente, tomándolo como un ejemplo, si la persona es alta, pues es una condición. Si la persona es gorda, es otra condición. Si la persona es delgada, es otra condición. Pero en ningún momento se quiere encasillar a la persona con discapacidad como una persona enferma. El enfoque que actualmente pues lidera este proceso de la política pública es el enfoque biopsicosocial, lo que hace pensar que definitivamente el término de enfermedad está mandado a recoger, que tenemos que ver a la persona con discapacidad como una persona prácticamente convencional. Simplemente lo que se busca es que se visibilicen todas las capacidades y todas las habilidades que presenta la persona. Pero es importante también aclarar que para que se considere una persona con discapacidad, en el marco de la CIF, debe cumplir 3 características, como mínimo 2. Una de ellas es que tenga una deficiencia o una alteración en alguna de sus estructuras o funciones corporales. Llámese extremidades superiores, extremidades inferiores, llámese el cerebro, bueno, es cualquier parte del organismo, cualquier parte del cuerpo que se encuentre con alguna deficiencia. La segunda característica es que tenga una dificultad. Es una dificultad en las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Normalmente nosotros como personas, ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, desayunamos. Entonces, si alguna de las actividades de la vida diaria que normalmente una persona convencional realiza se ve con dificultad, entonces podemos determinar que la persona ya presenta la segunda característica para poderse denominar de alguna forma persona con discapacidad. Y existe una tercera característica que yo quiero que pues le pongamos mucha atención a esta tercera, que realmente para mí es la más importante, y es que tenga una restricción en la participación. ¿A qué hace referencia esta restricción en la participación? Restricción son esta interrupción en el momento de interactuar con una persona con discapacidad. Pero esas barreras no las origina la persona con discapacidad, sino las origina el entorno. Las originamos nosotros, las personas que no tenemos la condición o las personas convencionales. ¿Cuáles son esas barreras? Son 3 tipos de barreras: la barrera actitudinal, la barrera comunicativa y la barrera de infraestructura o física. Cuando hablamos de barreras actitudinales, hacemos referencia a aquellos gestos, a aquellas actitudes que nosotros tenemos o que manifestamos frente a una persona con discapacidad o frente a la familia de esta persona con discapacidad. Cuando hablamos de barreras comunicativas, hacemos referencia, en el caso de la comunidad sorda, si nosotros vamos a dar un discurso, si vamos a tener una reunión en la Junta de Acción Comunal, si vamos a realizar una videoconferencia, si vamos a realizar una escuela de padres de familia o talleres de padres de familia, y sabemos que va a haber una persona con discapacidad auditiva o que pertenezca a la comunidad de sordos, necesariamente tenemos que pensar en un intérprete de lengua de señas para que nosotros no le generemos esa barrera a la persona con discapacidad. Y una tercera barrera es las famosas barreras físicas o de infraestructura que se llaman. Entonces es sencillo. Cuando una persona con discapacidad requiere un servicio o un bien en alguna institución, llámese alcaldía, llámese registraduría, llámese hospital, llámese cualquier lugar a donde quiera ingresar y no presenta las famosas rampas, pero además esas rampas tienen que tener una característica y es que sean accesibles, entonces se le está generando una barrera física o una barrera de infraestructura. ¿Qué pasa? Con este tema de las barreras de infraestructura, no solamente están dadas para la población con discapacidad, sino cuando hablamos de barreras físicas, también hacemos referencia a un diseño universal.
Y este diseño universal hace referencia o nos lleva a pensar que también se ve beneficiada un adulto mayor en el momento de ingresar a una institución o algún lugar a obtener un servicio. Pero también se ve beneficiada, aquella mamita que lleva a su niño en el coche y requiere ingresar a un centro médico, a un hospital, para obtener un servicio. Entonces, fíjese que este mismo enfoque que el tema de discapacidad o la política pública nos ha llevado a tener en cuenta, no solamente está enfocado para la misma persona con discapacidad, pero pues también va enfocado hacia otros ámbitos o hacia otras personas. Bueno, entonces este es el concepto de discapacidad como tal desde el enfoque de la clasificación internacional del funcionamiento. Perdón, es que la presentación se puede presentarse, entonces podrías, por favor, presentarla de nuevo. No te escucho, Melissa. Es que tu presentación de PowerPoint dejó de presentarse porque otra persona lo presentó, pero ya dejó de presentar. Entonces, para que le des de nuevo compartir pantalla. Un segundo, por favor. ¿Dónde? Bueno, al parecer, creo que sí, a las Ya, un segundo, por favor. Dale, continúa. Ahí lo están observando. Ahí están observando la pantalla. Ahora sí lo veo. La imagen, perdón. Ya vemos bien. Perfecto. Bueno, entonces damos continuidad. Bueno, también es importante comentarles que frente a la política pública de discapacidad existe un sistema nacional de discapacidad, que dentro de este sistema nacional de discapacidad existen 4 eslabones que son importantes. Un primer eslabón es el eslabón del Ministerio del Interior, quien lidera el proceso de la política pública de discapacidad a nivel nacional. En segunda instancia, contamos con el Consejo Nacional de Discapacidad, quienes son los encargados de generar toda la capacitación, asistencia técnica y apoyo desde Presidencia de la República. Una tercera instancia es el Comité Departamental de Discapacidad, quien asesora a los comités municipales de discapacidad. Y para mí, el más importante es el Comité Municipal de Discapacidad como tal, quien es pues la instancia que permite que los representantes de la población con discapacidad, los actores municipales, las organizaciones de la sociedad civil, puedan hacer una deliberación, una construcción y a la vez hacer un seguimiento de esta política pública que se implementa en cada municipio. Acá es importante aclarar o comentarles a ustedes que en el Comité Municipal de Discapacidad es donde se proyectan los ajustes razonables que se van a implementar al interior de la administración municipal, dependiendo la línea de acción por la cual pues, la persona con discapacidad tenga su necesidad. Pero que también es importante al interior del Comité Municipal de Discapacidad generar unas acciones afirmativas para la población con discapacidad. Bueno, esto es importante que ustedes lo conozcan. A nivel nacional existe una plataforma denominada el Registro, Localización y Caracterización para las personas con discapacidad. Esa es una herramienta nacional, está liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual permite recoger vía web toda la información de la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué sucede? La persona se dirige a la oficina de discapacidad que debe existir en cada municipio, y de esta forma existe una unidad generadora de datos que es la persona encargada de realizar la caracterización de la persona que requiere obtener un servicio a nivel municipal. Son 90 preguntas que existen en un formulario, se caracteriza a la persona, pero más que caracterizarla y más que conocer qué necesidades tiene, la obligación, llamémosle de alguna forma, que presenta o que tiene la administración municipal
es comenzar a generar una ruta de atención para darle respuesta a las necesidades que esta persona está, referenciando en el momento. Bueno, es importante también contarles que a nivel Colombia existe un aproximado, según el DANE, de 48.258.494 personas, y de esta cantidad, de este indicador, Colombia cuenta con 1.549.988 personas con discapacidad, lo que corresponde a un 3%. Seguramente existen más personas con discapacidad, pero ¿qué pasa? Si las personas no se dirigen a las alcaldías municipales para registrarse, pues muy seguramente la misma administración municipal no va a conocer sus necesidades y no va a quedar registrado en esta plataforma para de esta forma generarle alguna acción afirmativa frente a las necesidades que manifiesta. Bueno, acá vamos a ver algunos indicadores a nivel nacional. Es importante contarles que del 1.549.958 personas que existen en Colombia con discapacidad, existen 334.927 personas con discapacidad física, que existen 180.050 personas con discapacidad cognitiva. Existen 95.019 personas con discapacidad visual y 59.225 con discapacidad auditiva. Hay un dato importante también, y es que de ese 1.549.988 personas, existen 51.165 con discapacidad psicosocial. Bueno, yo quiero que esta imagen ustedes la observen de forma muy detallada, desde la parte inferior hacia la parte superior. ¿Qué sucede? Perdónenme un segundo, voy a activar acá el... Bueno, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos el indicador de 0 a 1 año de edad, existen 116 niños con discapacidad. Pero si analizamos este salto de 0 a 5 años, en donde ya nos registran 11.968 niños con discapacidad, ¿qué nos llevaría a pensar o qué les llevaría a pensar a ustedes como hipótesis? Yo considero que en este momento, en donde el niño tiene 0 a 1 año, es un momento crucial para que las EPS y las IPS generen acciones, llamémosle acciones afirmativas, para conocer realmente desde la parte de promoción y prevención, de atención primaria en salud, poder identificar si existen más niños para que no sea tan abrupto este salto que nos genera de 1 a 5 años, en donde aparecen casi 11.000 niños de más. Entonces, fijémonos que acá el sector salud entra a jugar un papel importante para evitar que los niños con discapacidad pues se nos incremente el indicador y por el contrario, tenemos que buscar algunas acciones afirmativas para mirar cómo por medio del sector salud podemos disminuir esta brecha. Bueno, esta imagen, esta lámina, nos muestra los niveles del SISBEN por los cuales están categorizadas las personas con discapacidad. O sea, ¿qué tantas personas se encuentran registradas en el SISBEN? Del 1.549.000 personas, en el nivel 1 se encuentran 127.467. Realmente es muy mínimo. En el nivel 2 se encuentran registradas 16.233 personas. Sigue siendo mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Es una invitación para que desde sus lugares de trabajo, desde sus lugares de académico, ustedes como actores municipales, como actores estudiantiles, motivemos para que las personas con discapacidad se registren en el SISBEN, porque en muchas entidades, no tanto entidades, sino en muchos municipios, se está perdiendo la posibilidad que puedan ingresar a los proyectos sociales que las administraciones tienen para desarrollar con la población con discapacidad. Llamémosle afortunada o desafortunadamente,
pero el país tiene algunos requisitos, fija o proyecta algunos requisitos para que la población pueda acceder a los servicios sociales. Y si no se encuentran registrados, pues muy difícilmente pueden acceder. Bueno, esta es una mano maravillosa. Ustedes ven acá una manito con 5 dedos, pero en el dorso de la mano también ven algo importante. Resulta que a nivel de la política pública de discapacidad existe una estrategia que en lo personal me encanta, va muy de la mano conmigo. He tenido la oportunidad de trabajar en la parte comunitaria y definitivamente es lo mejor que puede existir como estrategia para poder llegarle a la comunidad y poder identificar necesidades de la misma comunidad. Esta es una estrategia que se denomina la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Es una estrategia que cuenta con los 5 componentes, como el componente social, el componente educación, el componente de empoderamiento, el componente sustento y el componente de salud. Pero el ente territorial, llámese departamento o llámese municipio. ¿Qué sucede? La función de la administración municipal es salir al territorio, salir al área local, llevar la oferta de programas y servicios a la comunidad con el apoyo de la academia, con el apoyo de las juntas de acción comunal, con el apoyo de los actores municipales, con el apoyo de la sociedad civil para identificar las necesidades en terreno. Nosotros con esta estrategia podemos llegar directamente a la casa de la persona con discapacidad y ver realmente qué es lo que requiere. Pero más que llegar a ver qué es lo que requiere, lo que desde esta estrategia busca o se pretende es que los actores municipales que hacen parte de este proceso aúnen sus esfuerzos para darle respuesta a esas necesidades que nosotros focalizamos al interior del área, ya sea el área rural o sea el área urbana. Pero es eso, con seguridad, si los municipios toman esta estrategia con la responsabilidad que lo requiere, con seguridad podemos darle respuesta a muchas necesidades que la población pues tiene. Porque fijémonos que yo les hablaba al comienzo que existe un registro y que se requiere que las personas vayan y se registren en esta base de datos. Pero también pues no podemos desconocer que existen algunas personas postradas en cama. Entonces, por supuesto, las personas que están postradas en cama no podrían acceder a la oferta de programas y servicios. Bueno, y para culminar mi parte, quiero comentarles algunos nombres que nosotros debemos utilizar, que son los correctos, y algunos nombres que debemos quitarnos de nuestra cabecita y debemos evitar nominar a las personas con discapacidad, porque si nosotros utilizamos de forma inadecuada el nombre técnico, pues estamos teniendo actitudes negativas frente a cómo abordar y a cómo realmente generar una inclusión social con las personas con discapacidad. Entonces, nosotros utilizamos de forma errada para referirnos a una persona con discapacidad el enfermito. También utilizamos la palabra discapacitado. No se dice ni enfermito ni discapacitado. La palabra técnica es persona con discapacidad. ¿Y por qué se dice persona con discapacidad? La normatividad, la ley 1618 del 2013 nos hace referencia que las personas técnicamente se le debe denominar pues persona con discapacidad. La persona no se le puede vulnerar su derecho a nominarla de forma diferente. Nosotros también utilizamos la palabra inválido, mutilado, inválido, cojo, paralítico, tullido. ¿Cuál sería la palabra técnica? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la palabra técnica? O la palabra adecuada. Bueno, entonces yo les ayudo. La palabra adecuada es persona con discapacidad física, ¿sí? Entonces acuérdense, no podemos denominarlos inválidos, ni mutilados, ni minusválido, ni cojo, ni paralítico, ni tullido. Es persona con discapacidad física. También en muchas ocasiones he escuchado que le llaman el mongólico o el retardado. ¿Cuál es la palabra técnica?
persona con discapacidad cognitiva. También se utiliza el término inadecuado, refiriéndonos como el cieguito, como el invidente. La palabra correcta es persona con discapacidad visual o persona ciega o persona con baja visión. Acá es importante aclarar que siempre tenemos que anteceder el tipo de discapacidad con persona ciega o persona con baja visión, porque no podemos denominarla ciego. No, es persona ciega o persona con baja visión. También he escuchado que se utiliza el término de forma inadecuada cuando nos vamos a referir, decimos o dicen el mudito, el mudo, el sordomudo. La palabra técnica, la palabra adecuada es persona con discapacidad auditiva. Cuando nos referimos a varias personas con discapacidad, entonces la palabra correcta es comunidad sorda. Bueno, las personas enanas. Esa es una palabra muy normal y muy de forma repetitiva que se utiliza. La palabra correcta es persona de talla baja. Entonces, con esta presentación quiero tener un acercamiento con ustedes para que entremos todos como actores municipales o como líderes estudiantiles o como sociedad civil a tener realmente una inclusión social, a que la ola de la nueva discapacidad realmente la manejemos como debe ser, para que hagamos uso de la terminología adecuada, para que tengamos una inclusión real con cada uno de ellos. Ninguno estamos exentos de presentar alguna condición de discapacidad. Fácilmente podemos ir conduciendo el carro, se presenta un accidente automovilístico y la persona queda con una discapacidad física. Entonces fijémonos que este es un tema que pues realmente no es ajeno a ninguno de nosotros, por lo tanto debemos nosotros desde nuestra postura cambiar esas barreras actitudinales, eliminar las barreras comunicativas, eliminar las barreras físicas para realmente aplicar lo que es el concepto de inclusión en discapacidad o inclusión social. Muchísimas gracias. Me agrada haber compartido con ustedes y espero si tienen alguna pregunta, al final, una vez continúe mi compañera, resolveremos las dudas. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Todos me escuchan? Buenas tardes. Sí, señora. Buenas tardes, señora. Es para mí un agrado participar en la jornada del día de hoy. Agradezco la invitación a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se me ha invitado esta tarde a compartir con ustedes un marco normativo bajo el cual se rigen los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Más que la norma, en esta tarde queremos compartir con ustedes lo que es la verdadera significación de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde un marco legal. Quiero comenzar compartir con ustedes expresando que Colombia como Estado social y democrático de derecho viene sufriendo una serie de cambios en pro de la garantía de derechos de todos los ciudadanos. Hablar del marco normativo que enmarca todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos de las personas con discapacidad implica entonces reconocer que el legislador dejó un instrumento concluyente donde sistematizó todo lo que en normatividad respecto de la población con discapacidad puede nombrarse.
Estoy hablando de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Pero primero hay que partir de por qué se llama ley estatutaria. Cuando ustedes escuchan que una ley es una ley estatutaria, es porque esta ley tiene la misma fuerza vinculante que la Constitución. Y ya la Constitución Política de Colombia desde 1991 hace un quiebre a la historia de los colombianos, porque en la Constituyente de 1886 se observaba que era un Estado de Derecho en el que el individuo y la sociedad estaban prestos a cumplir con las exigencias del Estado. A partir del surgimiento de la Constituyente de 1991, se empieza a observar un tipo de Estado diferente en donde la característica principal de este Estado es que es un Estado social y democrático de derecho de característica antropocentrista. ¿Qué quiere decir? Que el Estado colombiano a partir de 1991 sea un Estado de característica antropocéntrica, que el actuar de la sociedad y del Estado enmarcan el cumplimiento de las necesidades del individuo como ser social e individualmente considerado. Es así que la Constitución de 1991 va a enmarcar unos artículos específicos como el 13, 47, 54 y 68, en donde nos va a decir, miren, resulta que hay un espacio en el que la persona humana empieza a interactuar con los otros, el derecho surge como un elemento para poder generar espacios de convivencia pacífica y hay dos tipos de igualdad. Y la jurisprudencia, que son los pronunciamientos que hacen las altas cortes, desarrollaron ese concepto de igualdad sustancial. La igualdad legal es la que aparece en el artículo 13 constitucional y la igualdad sustancial es la que va a aparecer en los diferentes desarrollos constitucionales, en los pronunciamientos que hacen las altas cortes, donde se dice, una cosa es la igualdad ante la ley y otra cosa muy diferente es cada caso en particular y en concreto. Es allí donde la ley estatutaria 1618 toma una fuerza impresionante a partir del año 2013. ¿Por qué? Porque resulta que el marco normativo que siguió rigiendo desde el 91 hasta el año 2013 buscó el reconocimiento de las personas con discapacidad no solo ante la ley, sino en los diferentes espacios. Así estuvo y está vigente la Ley 361 de 1997, que regula todo lo concerniente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En materia de educación, se ha dado una línea normativa en donde a partir del surgimiento de la Ley 115, viene a darse en el año 2009 el decreto 366 del 9 de febrero de 2009, que ya no está vigente, se crearon las docentes de apoyo, ¿sí? Y nos dimos cuenta, o el legislador se dio cuenta, que era una ley que en cierta medida garantizaba unos derechos, pero vulneraba otros, por eso perdió fuerza vinculante. Porque la solución para la inclusión educativa de las personas con discapacidad no estaba en tener un docente de apoyo por tipo de diversidad que presentara, sino que estaba dada por aquellos presupuestos de igualdad que podían determinar que la persona era igual, pero que necesitaba unos ajustes razonables. Así las cosas, el legislador se dio cuenta que no era una cuestión de generar un espacio donde el estudiante con discapacidad tuviera una u otra situación, sino de generar una igualdad sustancial, que es el otro término del que les he hablado esta tarde. ¿Qué es eso de la igualdad sustancial?
La igualdad sustancial vino a determinarlo al legislador cuando estableció que cada caso en particular necesitaba unas condiciones específicas. Resulta que todos los seres humanos necesitamos unas condiciones para vivir, para comer, para interactuar, para trabajar, para formarnos. Y lo mismo pasaba con la persona con discapacidad. Ya desde la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí?, y desde la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, se hablaba entonces de capacidades excepcionales y de necesidades educativas especiales, ¿sí? Ahora se habla de necesidades individuales del aprendizaje. Todo esto se fue concluyendo en una norma que es la que se viene aplicando desde el año 2013 y es la que les he mencionado, la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Esta ley estatutaria nos va a hablar de la necesidad de que en cada espacio en el que se desenvuelva la persona con discapacidad tenga unos ajustes razonables con un enfoque diferencial para que se dé una verdadera inclusión. Pero, ¿qué es eso de ajustes razonables y de verdadera inclusión de las personas con discapacidad? En este punto es importante determinar que cuando el legislador colombiano habla de derechos y deberes, también está hablando del deber propio de la persona con discapacidad de asumirse a sí misma. Y la familia es un factor importantísimo en los procesos. La familia como primera sociedad a la que llega el individuo es la que tiene la responsabilidad de caracterizar cómo yo puedo llegar a ser, ¿sí? Doli Milena les quiere compartir en este momento que es una convencida del derecho, no solamente desde su parte profesional, sino desde su parte personal. Porque para que a mí como persona con discapacidad física se me efectivizaran mis derechos, yo tenía que cumplir con mi primera obligación. ¿Y mi primera obligación cuál era? Mi primera obligación era determinar que yo tenía una condición diferencial, pero que a partir de allí era mi responsabilidad generar espacios donde desde mis capacidades yo pudiera llegar a cualificarme en una línea o en otra, ¿sí? Resulta que es bastante curioso y en estos espacios sí es importante para mí decirlo, que la persona con discapacidad tiene un bagaje de derechos que deben ser efectivizados por el Estado, sí. Pero el principal derecho desde mi perspectiva personal, como persona con discapacidad, profesional del derecho y parte de la sociedad civil constructora de derechos, es mi derecho a la dignidad humana. ¿Y ese quién me lo garantiza? ¿Ese me lo garantiza el Estado o me lo garantizo yo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, bien. El derecho a la dignidad humana me lo garantizo yo mismo. Porque en el momento en que mi familia, como persona parte del Estado, ¿sí?, se hizo responsable de una formación en la que empezó a mirar qué era eso en lo que yo me podía desenvolver mejor, que quizá la matemática, la lectura, los experimentos, ¿qué era eso? Desde muy pequeña, mi familia empezó a determinarme unas habilidades. Y de acuerdo a lo que podía hacer, respondía a unos ritmos y estilos de aprendizaje en la vida cotidiana para que hoy por hoy yo pueda hablar de que cuando se habla de la persona con discapacidad, el primer llamado a garantizarse sus derechos es la persona con discapacidad.
Y el primer derecho que debemos efectivizarnos a nosotros mismos, aparte del derecho a la vida, es el derecho a nuestra dignidad humana. Entonces empezó a surgir en Colombia un proceso de reconocimiento de la dignidad humana, no solamente desde las personas con discapacidad, sino desde todos los ciudadanos colombianos y residentes en Colombia. Entonces el legislador dijo, oye, se hace necesaria la creación de una ley que tenga la misma fuerza de la Constitución y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando yo tengo la concepción de vida en donde soy yo el primer respondiente a que mis derechos se hagan efectivos para poder exigir mis derechos ante el Estado, entonces empiezo a darme cuenta que el legislador va caminando con mi ideal de vida desde la dignidad humana. Y entonces esa ley estatutaria 1618 dice, quiero partir por el rompimiento de barreras. ¿Y cuáles son esas barreras? ¿Cuáles considerarían ustedes que pudiera ser una barrera para las personas con discapacidad? Bueno, bien, una barrera para las personas con discapacidad puede ser una barrera física, una barrera comunicativa o una barrera actitudinal. Pero la pregunta es, ¿este tipo de barreras solamente se presenta para las personas con discapacidad? En este punto quiero hacer una pausa y quiero compartir con ustedes lo siguiente. La normatividad en mención y en específico la ley estatutaria 1618 define las barreras actitudinales como aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, percepciones, estigmas que le impiden o obstaculizan a la persona en condición de discapacidad, ¿sí?, interactuar con los otros. Y resulta que cuando se hace un análisis, no es solamente una barrera que se le presente a las personas con discapacidad. La discapacidad, vista desde una perspectiva de habilidad y capacidad, debe empezarse a definir como la oportunidad de las personas para interactuar desde un diseño universal. Quiere decir esto que no es una u otra situación, sino que es cómo me asumo y cómo se asumen los demás frente a un proceso determinado. Un ejemplo, para que me entiendan un poco más. He estado vinculada laboralmente en diferentes espacios públicos y privados. Anteriormente, hace algunos años, cuando yo trabajaba, tenía que cumplir unas metas, pero quizá no contaba con ajustes razonables con los que cuento hoy. ¿Cuál es un ajuste razonable para Dolimilena Rodríguez? Yo soy usuaria de la silla de ruedas, entonces mi nivel para poder digitar es mucho más lento que el de cualquier otra persona. Pero mi capacidad profesional no se ve afectada por ello. Entonces, en uno de los ajustes razonables que hace la oficina en la que me encuentro desempeñando mis labores profesionales es el apoyo entre compañeros de oficina, pero el que me asista un estudiante en formación de derecho de una, de otra universidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tenga dos posibilidades. Uno, poder compartir con otros mi conocimiento para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Pero dos, hacer un ajuste razonable en el que los resultados no se vean afectados porque mi ritmo de escritura en el teclado es más lento. Entonces, allí la oficina me ha roto mucho esa barrera de resultados que podía convertirse en una barrera actitudinal.
porque esa barrera actitudinal la podría tener la persona que es mi superior jerárquico si me dice, Dolly, lo que usted tiene que hacer lo tiene que hacer solita. A que si ella se sienta, humaniza el trato de la persona que tiene a su cargo y dice, Dolly me puede dar porque a ella sus funciones no se le ven alteradas si tiene otra personita que le ayude y además a la que ella pueda apoyar en su proceso de formación. Entonces vamos a abrirle el espacio a las universidades para que conozcan de discapacidad y para que Dolly pueda hacer dos funciones, pueda cumplir sus funciones contractuales y además de ello pueda compartir con alguien que está en formación para que también conozca de discapacidad. Se ha roto entonces la barrera actitudinal que se presenta y al romperse esa barrera actitudinal que se presenta, entonces empiezo yo a determinar que hay una humanización de los servicios de inclusión laboral en el marco del entorno laboral en donde me encuentro. Pero hay otro tipo de barreras y es las barreras que se les presentan a las poblaciones con discapacidad auditiva, ¿sí? Sordos y hipoacústicos. A ellos la norma les establece unas barreras comunicativas porque se convierte la comunicación en un obstáculo. Por eso la doctora Lee en la intervención les hablaba de la necesidad de que estuvieran acompañados los procesos de intérpretes de lengua de señas para ser más inclusivos. Y por último, hay una barrera que se nos presenta, yo creo que a todos los seres humanos, y el legislador la colocó más específicamente para las personas con discapacidad, y es la barrera física. ¿A quiénes de ustedes una escalera no se les ha convertido en un momento dado en una barrera? La cuestión está en que para las personas con discapacidad, esta barrera sí se convierte en un impedimento para interactuar en igualdad de condiciones. Pero quisiera ya en este momento culminar mi presentación diciendo que la discapacidad no es la falta de capacidad, es una oportunidad para interactuar con otros en condiciones de igualdad a partir de mis habilidades. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras dos ponentes. También quiero agradecer